Ahora toca la oportunidad a la doctora Mercedes Roca, profesora investigadora de la Universidad Zamorano en Honduras, institución especializada en temas agrícolas y ambientales en Centroamérica. Ella está involucrada en temas regulatorios de bioseguridad y aspectos de avanzada en investigación biotecnológica, además de que participa en organismos internacionales. Por favor, doctora. Le doy el agradecimiento a los organizadores. Es un placer y un honor para mí compartir esto con ustedes. Nosotros en Honduras, les hablo obviamente desde las afueras de Tegucigalpa, y enfrente mío tenemos una parcela de transgénico que es lo más normal ya en nuestro campus. Honduras, por encontrarse en Mesoamérica, es un centro de origen o diversificación del maíz. Y Honduras ha dado un paso muy importante que, por razones que tal vez se puede explicar brevemente, no lo han podido dar los otros países, incluido México. Honduras dio el paso de tener maíz en un centro de origen o diversificación, un poquito con tu marea de la ideología que hablaba el doctor Vidal y la doctora Hudson, por varias razones, y aquí las enumeré. La primera es decisión política. Sin decisión política ningún país puede avanzar. Tuvimos la coyuntura, la suerte porque Honduras no tiene mucha suerte con muchas cosas, la violencia, el Mitch. En fin, el presidente Lobo era agricultor y él tenía una experiencia personal en su finca de maíz transgénico y le fue muy bien, como a la gran mayoría de los agricultores. Esto no se sabe y no se dice muy abiertamente, y por favor los señores de la prensa no lo repitan porque es un tema muy contencioso, pero había decisión política y posiblemente una instrucción a sus ministros: trabajen en esto armoniosamente, no se peleen, no se pongan zancadilla como hacen en los países con estos temas. Entonces había un pragmatismo de que vamos a dejar la ideología a un lado. Tenemos temas serios de abastecimiento de maíz. Honduras, como México, la mayoría de nuestros países, tiene que importar hasta casi el 50% del maíz que consume, siendo nosotros el centro de origen del maíz. El doctor Vidal hablaba lo que ahorra España en no importar maíz. Pues nuestros tomadores de decisión querían incrementar los rendimientos, que para un agricultor promedio es como 1,5 toneladas, si les va bien, con las variedades criollas, las variedades convencionales que tanto se han mistificado de cierta forma, que son nuestro patrimonio cultural, sí, pero rinden muy poco con las técnicas que usan los agricultores. El otro tema fue la constitución de un comité de bioseguridad de carácter técnico y no político. Teníamos un mandato claro, tenemos y seguimos investigando. Esto hace daño al ambiente y a la salud humana. No nos metemos en temas socioeconómicos, que son muy importantes, pero eso es el tema de los tomadores de decisión. Nuestros ministros son los que hacen la gestión del riesgo, que así se llama en términos técnicos. Nosotros hacemos la evaluación del riesgo. Cuando se empiezan a confundir los temas socioeconómicos con la evaluación de riesgo, ahí se confunden las cosas. En Honduras no pasa eso. Luego teníamos parte del pragmatismo, tenemos un problema grave de plagas que había que controlar y que había que controlar reduciendo el uso de plaguicidas, ya lo mencionaron mis colegas. Entonces, para terminar, les doy algunas estadísticas. Se comercializó el maíz transgénico por primera vez en el 2003, con 3,000 hectáreas de superficie. Una década después tenemos casi 40,000 hectáreas. La mayoría son productores grandes para Honduras, que ni siquiera se comparan a los productores grandes de Brasil, de México, de Estados Unidos, pero sin embargo hay muchos productores pequeños que están utilizando esta tecnología. Tengo otro par de estadísticas de un estudio muy reciente que vamos a publicar con IFPRI, con José Paz, que muchos de ustedes conocen, y con la Universidad de California Davis, y está financiado por el Templeton Foundation. En las parcelas de maíz transgénico, comparada con las convencionales,
El promedio fue 5.3 hectáreas comparada con 3.7 hectáreas, es una diferencia de más de 1,5 toneladas por hectárea de rendimiento, y los ingresos fueron para las parcelas transgénicas de $1,774 por hectárea, comparado con 1,244, o sea, $530 de diferencia por hectárea en beneficio de los transgénicos. Quisiéramos que más productores pequeños hay, pero quisiéramos aumentar eso, y obviamente un problema es el acceso a la semilla cara. Si tuviéramos programas de subsidio de semillas, temas se podría sanar. Desgraciadamente somos un país pequeño, muchas limitaciones necesarias, pero estamos avanzando. Muchísimas gracias por su atención. Muchas gracias por su participación, doctora Roca. El turno ahora es del doctor Rafael Rivera Bustamante, investigador del Cinvestav Irapuato y pionero en el desarrollo y evaluación de cultivos genéticamente modificados en Iberoamérica, para comentar diversos aspectos del desarrollo científico-técnico del proceso de liberación de maíces transgénicos en nuestro país, en el contexto de la investigación en biotecnología y la bioseguridad globales. Adelante, por favor, doctor Rivera Bustamante. ¿Qué tal? Buenos días. Primero quiero felicitar a los organizadores por la presentación de este libro. Yo creo que la generación de información, la generación y difusión de información es la única manera de combatir la incertidumbre, de resolver las dudas, de responder a todas estas críticas que impiden el avance de la ciencia, impiden el avance de las investigaciones. Entonces, eventos como este, del libro, de la presentación, de la difusión, ayudan a difundir esta información que nos va a facilitar la toma de decisiones. Yo quiero tomar 2 puntos para esta presentación, y uno tiene que ver con la gran confusión que tenemos siempre cuando hablamos de transgénicos y la academia. Generalmente hablamos de transgénicos y para muchos la palabra transgénico significa empresa transnacional. Sin embargo, y por eso se sataniza. Entonces todo lo transgénico lleva nombre de una transnacional, se sataniza, se habla de que lo único que quieren es dinero, cuando todas las empresas, desde la tienda de la esquina hasta la más grande compañía, la única razón de vivir es generar dinero. Y en esta satanización, lo que pasa es que la academia, los centros de investigación como el nuestro, se ven inmersos en la misma problemática, y esto impide que podamos llevar a buen término nuestras investigaciones. Y les voy a poner un ejemplo de lo que pasó con un proyecto que empezamos. Cuando hice cuentas me espanté, ya hace 20 años, un proyecto sobre papa transgénica resistente a virus, y en 1993 hicimos probablemente el primer ensayo, la primera liberación a campo por una institución académica en Latinoamérica, y la idea era generar variedades de papas mexicanas para los agricultores de nuestro país. Nos adelantamos mucho a la legislación mexicana. Les recuerdo que la ley de ciencia y tecnología salió hasta 2006, y nosotros estábamos haciendo ya pruebas de campo en varios lugares del país en el 94, 95. Cuando nos acercamos a las autoridades para ver qué se requería para liberar de manera ya precomercial estas variedades, nos dijeron, pues haz lo mismo que hizo esta compañía, son $2 millones en evaluación para probar que la papa sigue siendo papa, tienes que alimentar a 10 o 15 animales diferentes, y eran, como digo, $2 millones en investigación, el cual nuestra institución no podría financiar, porque además teníamos el compromiso de que esas variedades que obtuviéramos iban a ser libremente liberadas a todos los agricultores paperos de México. Fue posible liberar estas variedades simplemente porque caímos en la vorágine de toda esta regulación que se ha vuelto carísima, y que solamente las instituciones, las transnacionales, pueden tener acceso a llenar todos estos requisitos, y nos deja fuera a todas las instituciones académicas. Y estas instituciones académicas, por ejemplo en México, son las únicas que van a poder aportar tecnología
para resolver los problemas de pequeños agricultores, de regiones con problemas muy puntuales, que lo más seguro es que las grandes compañías no van a tocar, porque no representa un negocio, no representa un plan de mercado muy atractivo para ellos. Estamos hablando de variedades utilizadas en una región muy pequeña o problemas de plagas o de enfermedades también que afectan a regiones muy pequeñas y que los agricultores de esa región representa la diferencia entre la vida y la muerte, pero no van a ser tocados por las compañías porque es un mercado muy pequeño y es ahí donde instituciones como la nuestra, instituciones académicas nacionales, pueden aportar tecnología, pueden aportar ideas para resolver esos problemas, pero caemos en la misma vorágine de regulación de problemas y no podemos hacer llegar a esos agricultores de más bajos recursos esta tecnología, condenándolos a seguir utilizando tecnología obsoleta, más vieja, y haciendo una brecha, una distancia cada vez más grande entre los grandes agricultores que tienen acceso a tecnología a través de las compañías transnacionales y los pequeños agricultores que no tienen acceso a tecnología porque no podemos hacérsela llegar. Yo creo que hay que hacer muy clara esa diferencia. No es lo mismo la tecnología creada por las instituciones, por las empresas transnacionales, que lo que pueden aportar las instituciones académicas de nuestros países, por ejemplo, en Latinoamérica o inclusive, obviamente, en España. Y ahí es donde podemos tener un impacto y estamos teniendo muchos problemas para llegar. El otro punto que generalmente confundimos, y como decía ya nuestro colega en España, a veces nosotros mismos creamos el problema, es que hablamos en términos muy generales como el maíz transgénico, la papa transgénica, cuando en realidad el maíz transgénico son un gran número de eventos, cada uno con sus características diferentes, cada uno con sus riesgos, con sus potenciales diferentes, pero los englobamos en un solo nombre, y eso hace muy complicado después poner las diferentes perspectivas de cada una de las variedades. No es lo mismo una variedad BT, a una resistente a herbicidas, a una resistente a otro tipo de enfermedades, a un posible presión abiótica, por ejemplo, a sequía. Tenemos que tratar a cada uno de ellos con sus propias características y no generalizarlos como el maíz transgénico, la papa transgénica, el jitomate transgénico, y ponerlos en una sola caja y tratarlos a todos de la misma manera. Cada uno tiene sus características diferentes y debemos separar eso con la información que se está generando en eventos como este y poder atender esos problemas de manera particular. Si lo dividimos en varios segmentos, va a ser más fácil resolver un problema en pequeño que resolver el problema de forma global, como decir el maíz transgénico, ¿no? Esos son los dos puntos que yo les quería tocar. A la parte académica, tenemos que encontrar una forma que las instituciones académicas también puedan ser una fuente de biotecnología para los agricultores de pequeños recursos o los problemas regionales que no van a tocar las transnacionales, y que no generalicemos con términos como el que mencionaba, una tecnología que puede ser muy variado dependiendo de los eventos. Con esos dos apoyos que tuviéramos aquí, en nuestro caso en México, yo creo que nuestras instituciones podrían proporcionar contribuciones muy importantes para la agricultura nacional y por la misma extensión para la agricultura en Latinoamérica. Muchas gracias por la oportunidad de comentar estos detalles. Muchas gracias, doctor Rivera. Externamos nuestra gratitud. Y bueno, ahora como comentarios, a manera de comentarios finales, conclusiones, quisiera solicitar, antes de pasar a la sesión de preguntas y respuestas, al doctor José Luis Olleiro, coordinador de Cambiotec, sea tan amable de darnos un mensaje. Gracias. Bueno, agradezco los comentarios que han hecho los autores y el doctor Rafael Rivera. Bueno, yo como comentario final diría que este tipo de esfuerzos, comparación entre las experiencias de países son muy útiles. Nos permite establecer en qué posición se encuentra nuestro país. Y lo puedo decir con contundencia en términos, por ejemplo,
del marco regulatorio para la bioseguridad de los cultivos genéticamente modificados, México tiene una de las legislaciones y normativas más estrictas que existen, que está en plena consonancia con los acuerdos internacionales en la materia y que además de todo tiene unas buenas perspectivas de aplicación porque hay bastante información para poder alimentar todo el proceso para este y otros cultivos. Quiero también manifestar una amplia coincidencia con el doctor Rafael Rivera en términos de lo importante que es evitar las generalizaciones. Los cultivos genéticamente modificados, sobre los cuales podemos afirmar que son seguros para el medio ambiente y la salud animal y humana, son aquellos que han pasado por el rigor de la evaluación en cada uno de los países. ¿Por qué digo en cada uno de los países? Porque una de las cuestiones más importantes de los principios de la regulación en bioseguridad es que debe haber un análisis caso por caso. Así como no vamos a generalizar hablando de el algodón transgénico, el maíz transgénico, la soya transgénica, tampoco podemos generalizar en términos de las conclusiones que se toman a nivel de las autoridades. No es lo mismo que se autorice un evento para un determinado cultivo en Sudáfrica que en Estados Unidos o bien que en el caso de México. Por eso el principio de la evaluación caso por caso es tan importante. Nos está indicando que debemos evitar generalizaciones. Entonces, con apego a ese principio de la evaluación caso por caso, podemos avanzar en la toma de decisiones en el país. Con esto quiero decir, finalmente, que este marco comparativo no es para que adoptemos acríticamente las resoluciones que se han tomado en otros países. Es simplemente para que veamos que la plataforma que tenemos en México para tomar decisiones y para que haya una adopción de las innovaciones biotecnológicas en la agricultura mexicana es tan sólida, tan robusta como la de los países que hemos referido. Pero nosotros tenemos nuestra tarea que hacer y por eso las autoridades, yo sé que ustedes son la comisión, no son la autoridad competente, porque que en este caso es la Secretaría de Agricultura, la Secretaría del Medio Ambiente y la Secretaría de Salud, para que estas autoridades competentes puedan hacer adecuadamente su trabajo. Y una vez que se otorgan permisos o que se otorgan autorizaciones, ahora sí podemos decir, el evento de transformación fulano de tal para el cultivo perengano, para la región sutana, es seguro. Entonces, simplemente creo que es lo que tenemos que seguir y que lo vemos bien reflejado en el actuar de las autoridades competentes de los países que hemos referido. Y con esto, pues, se han obtenido resultados favorables en todos los países que hemos mostrado, aumentos de rendimientos, reducciones de los costos y a final de cuentas una cosa que es importantísimo, un incremento en la rentabilidad del cultivo para el agricultor. Entonces esto resulta ser negocio sí para la firma semillera, sí para el agricultor e inclusive, digamos, para la sociedad en su conjunto, con todo lo que nos ha planteado, por ejemplo, con estos datos tan recientes para el caso de España, el doctor Daniel Ramón Vidal. Entonces, con eso les doy las gracias. Muchas gracias, doctor Selleiro. Ahora tendremos espacio para algunas preguntas, respuestas y comentarios adicionales de los presentadores, de modo que pueda tenerse una narrativa y una perspectiva un poco más completa sobre esta obra. Sí, gracias. Soy Juan García Heredia del periódico Sol de México. Bueno, la pregunta es para el doctor José Luis Soleiro o la doctora Natalie Campos, cualquiera de los dos. Hablando de la cuestión agrícola, ¿verdad? ¿Qué pasaría en el país
ya sea en el corto, mediano y largo plazo, si no se aprueba la siembra comercial de maíz transgénico? ¿Qué pasaría? ¿Aumentarían las importaciones de ese grano, etcétera? Esa es una pregunta, ¿verdad? Otra es, en promedio, ¿cuánto cuesta un kilo de semilla de maíz transgénico y un kilo de maíz híbrido? Para tener una referencia, un comparativo, ¿verdad? Y otra pregunta así puntual. ¿Qué hay detrás de la oposición contra el maíz transgénico? ¿Verdad? ¿Hay intereses económicos, sociales? ¿Qué hay? En realidad son 3 preguntas puntuales, por favor. Bueno, hay dos que puedo responder más o menos y hay una que no. Pero a lo mejor alguien nos ayuda aquí en el público. La que no puedo responder es el precio de la semilla, ¿sí? Porque la verdad no lo sé. Sé la diferencia entre uno y otro, pero el precio exacto no lo sé. Bueno, pero ¿qué le pasaría a México si no adopta el maíz transgénico para uso comercial? Pues le va a pasar lo que le pasa en este momento, sería seguir con la misma tendencia. México es un gran productor de maíz, ¿sí? Está entre los primeros 5 del mundo, pero también es un gran importador de maíz porque no alcanzamos a tener una producción suficiente para cubrir el consumo. Lo que voy a decir en este momento es lo que nos han comentado agricultores de maíz. Y lo que te dicen es, ya lo había yo mencionado, nuestros costos internos de producción están aumentando. Los combustibles aumentan cada mes, ¿sí? Por lo tanto, aumentan también los costos y por tanto el precio que tú pagas para insumos que son importantísimos para la producción. Ejemplo, los agroquímicos. Entonces, lo que nos dicen, mis costos están aumentando y el precio al que yo puedo colocar el producto se rige por patrones internacionales. Entonces, a mí me suben los costos, pero no puedo aumentar los precios porque me salgo del mercado. Entonces, sí requeriría yo una herramienta porque si no voy a dejar de ser competitivo. Entonces, esto, digamos, sería una amenaza a que se ponga, se dedique menos tierra al cultivo del maíz y que por lo tanto se viera disminuida la producción y que tuviéramos que recurrir a la solución de la importación, que es como lo hemos hecho hasta ahora. O sea, lo que podríamos esperar es que la situación continúe como es ahora. Ahora, ¿de dónde viene el debate? ¿Cuál es su origen? Yo pienso que el debate se origina por preocupaciones legítimas que tenemos los seres humanos ante lo nuevo. Y quienes fueron los primeros en expresar preocupaciones sobre el potencial y los riesgos asociados a la moderna biotecnología, a esta tecnología del ADN recombinante, ¿no?, que te permite hacer ingeniería genética, no fueron grupos ambientalistas, fueron los científicos, ¿sí? Los científicos convocaron a una gran reunión en California en 1976, en un lugar turístico que se llama Asilomar. Y en Asilomar dijeron, bueno, acá tenemos una nueva herramienta que podría servir para muchas cosas, pero también entraña riesgos. Los científicos en Asilomar dictaron una moratoria temporal a la investigación en ingeniería genética. Un par de años más tarde volvieron a juntarse y dijeron, durante estos 2 años a lo que nos dedicamos fue a establecer reglas que nos permitan avanzar en un uso seguro de esta nueva técnica. Y ahí entonces los científicos impulsaron el primer marco a seguir para hacer investigación de forma segura.
En el año 83 se genera la primera planta modificada genéticamente. Y dicen, bueno, hay que probarla en campo, pero nos faltan las reglas. Entonces empiezan a trabajar también en generar un conjunto de reglas para poder hacer liberaciones de carácter seguro. Cuando el debate empieza a crecer y además a globalizarse, cuando empieza el uso comercial de estas plantas, que es en 1996. Ajá. Y ahí el debate empieza a ser alimentado ya no con una base científica, sino, como nos decía Daniel Ramón, haciendo uso de una manera, digamos, demasiado liberal de información, de suposiciones y especulaciones. Y a mí me parece que el trasfondo principal para detonarse esta discusión es el interés económico por el mercado mundial de los alimentos. Uh-huh. Y ahí podemos caer a discusiones bastante serias, ¿sí? Pero lo que no, en mi opinión, lo que no es legítimo, lo que no es válido, es alimentar esas discusiones con datos o interpretaciones que no se apegan a la realidad o que no tienen un sustento científico, que es lo que nos planteaba el doctor Ramón. Sí, buenas tardes, Ernesto Perea de Imagen Agropecuaria. ¿Qué contestarían ustedes a estos planteamientos que hacen las organizaciones y científicos que están en desacuerdo con esta tecnología cuando hablan de que no hay una mayor productividad en el uso de esta tecnología, que no son más sustentables porque se requiere más uso de herbicidas conforme pasa el tiempo, y bueno, que realmente no podrían adaptarse a todas las regiones del país o a ciertas regiones del país y producir lo que se está prometiendo desde la parte de la industria? Y por otra parte, sí, un cuestionamiento de por qué si ustedes han hablado durante mucho tiempo de todos los beneficios que trae esta tecnología, de todo lo que están mostrando ahorita a través de estas investigaciones en el libro, ¿por qué no se ha adoptado realmente esta tecnología? O sea, ¿cuál es la verdadera razón? ¿Por qué no ha sido tan convincente para los gobiernos, incluso, ¿no?, para tomar las decisiones? Y nada más por último, para el profesor Steinbestadt, usted hablaba de algo muy importante, de que se hiciera investigación desde el ámbito académico, pero también sería interesante conocer si el Estado está dispuesto a hacer financiamiento desde el ámbito público, o tendrían que ser las empresas, y si eso no tendría una implicación ahí de intereses al financiar precisamente estas investigaciones. Bueno, gracias. Si me permiten, empiezo desde España, porque les tengo que dejar ya. Es tarde y tengo que salir. En principio había cerrado esto hasta las 7. Vamos a ver, ¿qué se les puede decir a la gente que dan datos contrarios? Que los pongan encima de la mesa, es lo que se les puede pedir. Estos datos que yo les he dado no me los he inventado, son datos que están publicados y en buena medida por el Ministerio de Agricultura del Gobierno español. Entonces, en España también tenemos organismos, organizaciones que decían que el maíz BT no incrementaba la productividad. Cuando se les pidió, por favor, pongan los datos encima de la mesa, es que estaban utilizando el maíz BT en una zona donde no había incidencia de la plaga. Dense cuenta que yo he repetido varias veces, cuando hay incidencia se dan estos resultados. Claro, si no hay incidencia de la plaga, todo crece igual. Es lo mismo que si ustedes me dicen, oiga, ¿una persona mejora su salud cuando toma un antibiótico? Pues si tiene una infección sí, pero si no tiene una infección es que simplemente no tiene sentido. Pues esto es lo que hay que pedirles, que pongan los datos y que con los datos encima de la mesa podamos confrontar si uno tiene razón, si el otro tiene razón o si los dos tienen razón, que es posible cuando se dan situaciones como las que he dado, pero que siempre desde la ciencia se les pone en contra la explicación. Gracias, doctor Andrés de la Garza, de la Cámara Nacional del Maíz Industrializado. Esas 130,000 hectáreas que están planeando y producir de maíz transgénico, dos preguntas. Una,
qué tipo de maíz es, amarillo o blanco, y 2, cuál es el destino final de ese maíz. El destino final es alimentación animal. No soy un técnico en maíz porque me dedico a los alimentos fermentados, o sea, nada que ver con esto, pero creo que se trata de maíz, ¿ha dicho blanco o Amarillo. Yo creo que, bueno, no sé, la realidad no lo sé, no sé cuál es el maíz que se dedica a la alimentación animal, no se lo sé decir. Ok, pero el destino final es alimento Alimentación ganado. fundamentalmente y búsqueda de ingredientes para la industria alimentaria que se obtienen a partir del maíz, jarabes de maíz, glucosa de maíz, etcétera, etcétera. No suele entrar de forma directa en la cadena alimentaria humana. Gracias. Muchísimas gracias, doctor Daniel Ramón. Le agradecemos su participación y que se encuentre muy bien. Hasta luego. Situación. ¿Tenemos preguntas en chat? Ok, perdón. Faltaba la respuesta del doctor Rivera. Sí. Bueno, primero quería comentar que en la parte de los datos, yo creo que lo que va a pasar aquí es simplemente una situación de mercado. El hecho es de que los agricultores son listos porque de eso viven. Y ellos no están obligados a comprar ningún tipo de semilla. Y van a comprar la semilla que más les convenga. Si a final de cuentas un maíz transgénico o una variedad transgénica no les representa ninguna ventaja, simplemente no la van a comprar. El mercado solito va a ir diferenciando aquellos que sí funcionan y aquellos que no. Por más propaganda que se le haga, la prueba final es en el campo del agricultor específico y él va a decidir qué le conviene y qué no. Así que yo creo que ahí está la mejor prueba. Que el agricultor decida si paga este premium por la semilla y le va a convenir o no. Ese es el mercado, te va a dar la mejor herramienta para evaluar si es cierto o si son mejores o no. Simplemente porque eso va a representar dinero en el bolsillo del agricultor. Y me disculpo, pero ya se me olvidó cuál era la pregunta específica de Ernesto. Financiamiento. Sí, financiamiento. Bueno, centros como el nuestro recibimos de todo tipo de financiamiento. El gobierno federal, incluyendo la misma Cibiogem, tiene un fondo para promover investigación en transgénicos, en OGMs, y también Zagarpa ha hecho algunos apoyos para proyectos para investigación en organismos genéticamente modificados, y no se contrapone con las posibles colaboraciones con empresas. El problema es de que las empresas generalmente se van a dedicar a proyectos o a cultivos o a problemas que generalmente les representa un mercado muy exitoso o muy amplio desde el punto de vista económico. En cambio, fondos de instituciones, de agencias como Zagarpa o CONACYT o otras agencias del gobierno, pudieran orientarse a resolver aquellos problemas que no van a ser abordados con las empresas, que son más orientados a pequeños agricultores, a regiones específicas que requieren del apoyo tecnológico. Entonces, inclusive hay diferenciación entre la orientación que pudieran tener estos fondos. No creo que haya ninguna contraparte o problema. La investigación que se haga en un centro como este, por ley le pertenece la propiedad intelectual a la institución y por lo tanto le pertenece, en este caso, a la Secretaría de Educación Pública o al gobierno de la República. Entonces, tendríamos que después llegar a un acuerdo con alguna compañía para cómo transferir esa tecnología. Pero no hay, están muy claras las reglas del juego en quién es el dueño de la tecnología generada en estas instituciones y cómo utilizarla, cómo transferirla. Por ese lado no creo que haya ningún problema. Muchas gracias. La doctora Natalie. Sí, muchas gracias. Retomando la pregunta que nos hacía el doctor sobre las adopciones de la biotecnología y por qué no ha sido tan contundente, yo pienso que desde el punto de vista del desarrollo de ciencia aplicada lleva todo un proceso, desde la conceptualización de la aplicación en sí hasta que llegue a un punto de prueba de uso, y si las tecnologías prueban su uso o eficacia
y libertad de riesgo, entonces y si es adecuada pues se adopta, y si no, no se debería adoptar. En todo caso, esta ponderación es parte pues del análisis que se hace y que las autoridades tienen que considerar en cuanto al caso específico. Y recordemos que, bueno, biotecnología, en el ámbito de agrobiotecnología no solamente es maíz, el tema maíz obviamente representa un contexto muy particular para México y requiere un análisis minucioso. La ventaja es que, bueno, este tipo de informaciones y otras disponibles pues permitirán tener ese panorama de cómo abordar los casos de estudio y retomar pues los aspectos que sean útiles. En cuanto a otras aplicaciones que existen, como comentaba el doctor Rivera, pues bueno, dentro de CONACYT se detonan muchos proyectos en el país para otros ámbitos. Están ámbitos de transformación en frutales, cuestiones como cítricos, papayas, atención a diferentes plagas. Hay un potencial bastante amplio en agrobiotecnologías, en campos también de biorremediación, en campos de salud humana, aspectos de generación de nuevos modelos para combatir enfermedades como dengue, cosas muy interesantes. Incluso en Argentina está bastante avanzado el tema de transformación animal para procesos de producción de leche maternizada, por ejemplo, otro tipo de cosas que quizás no han llegado todavía a la etapa de madurez para detonar todo ese potencial que pudieran tener las biotecnologías. Y respecto a financiamiento, ciertamente de parte del gobierno federal pues existen varias instancias a las que se puede acudir. Secretaría de Economía tiene algunos fondos, Secretaría de Agricultura tiene otros fondos para sus campos específicos, Medio Ambiente también, y de parte de Cibiogem está Fondo Cibiogem, para el cual si hay interés pues bueno en poder aprovechar las capacidades nacionales de investigación y llevarlos pues a un terreno de uso para beneficio de nuestros investigadores y beneficio más bien de la población mexicana y bueno, retomar esa preponderancia desde el ámbito de desarrollo científico. Muchas gracias.